Buenos días con todas y todos. Muchísimas gracias por unirse a este espacio. Me presento, mi nombre es Charlotte Müller, soy coordinadora de investigación con el Mixed Migration Center para América Latina y el Caribe. Estamos pasados acá en Bogotá, Colombia. De verdad es un gusto tener tantas personas aquí conectadas. Veo que también algunas personas todavía se están uniendo. Vamos a lentamente empezar con el evento. Mientras tanto, a la medida que vayamos avanzando, les pido y les invito que se presenten en el chat y también a la medida que vayamos avanzando con las presentaciones, ahí también pueden poner sus preguntas, sus dudas. Al final del evento vamos a tener un breve espacio para discusión y preguntas, entonces ahí vamos a retomar algunos de estos puntos. En cuanto al Mixed Migration Center, somos un centro de conocimiento e investigación. Generamos evidencia sobre la migración mixta en la región. Tenemos presencia en América Latina y el Caribe desde hace unos 6 años. Y nuestro trabajo se centra en los movimientos hacia el norte, en salidas y retorno de y hacia Venezuela, y la migración mixta en y hacia América del Sur, donde hemos estado trabajando en Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Uruguay. Y recientemente también hemos estado recolectando datos con migrantes que van en dirección norte-sur, regresando desde América del Norte y Central hacia América del Sur como respuesta a las restricciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, a través de estas iniciativas buscamos comprender mejor la migración mixta en la región y informar políticas y prácticas que garanticen la seguridad, los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Y dentro de este marco, la oficina ha recolectado datos sobre niñez migrante en diferentes partes de la región en los últimos años. Y el día de hoy les presentaremos nuestro último informe de investigación que explora las experiencias migratorias de la niñez latinoamericana y caribeña migrante en América del Sur. Entonces, en cuanto a las motivaciones, los motivos para hacer esta investigación, como me imagino que muchos saben, el número de los niños, niñas y adolescentes en movimiento en la región ha aumentado de forma constante en la última década. Actualmente representan alrededor del 25% de la población migrante en la región. Al mismo tiempo, las rutas de migración son cada vez más peligrosas porque existe una falta de vías regulares, hay una presencia de bandas criminales y grupos de crimen organizado, y especialmente la niñez migrante enfrenta varios riesgos en su ruta de migración, pero al mismo tiempo también persiste un vacío de información sobre esta población en la región, que es justo lo que estamos intentando de llenar con este informe y con esta investigación. Entonces, el día de hoy estamos muy afortunadas de tener a 3 expertas acá con nosotras que van a compartir sus perspectivas. Entonces, nuestra primera panelista es Magali Ávila Salinas. Ella es comunicadora social y activista de derechos humanos. Es hija de migrantes y su vida ha transcurrido entre Perú, Paraguay y Chile, y actualmente vive en Chile, donde es periodista de la Corporación Colectivos Sin Fronteras. Y como miembro del área de la incidencia, también representa al colectivo en el Consejo de la Sociedad Civil del Servicio Nacional de Migraciones de Chile. Nuestra segunda panelista el día de hoy es Alejandra Macías Delgadillo. Alejandra es defensora experta de los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo. Actualmente es vicepresidenta y directora nacional de Kids in Need of Defense en México. También fue directora ejecutiva y fundadora de Asylum Access en México y ha gestionado iniciativas de políticas públicas a nivel estatal, nacional y regional para garantizar el debido proceso y la protección de los derechos de los refugiados. Y como tercera panelista tenemos acá conmigo Jimena Canaleiten, quien es investigadora con el Mixed Migration Center y ha llevado a cabo la investigación sobre niñas migrantes, que nos presentará en breve.
Jimena es socióloga y cuenta con amplia experiencia en el contexto colombiano y también a nivel regional. Y para el Mixed Migration Center he liderado investigaciones sobre varias temáticas relacionadas a la migración mixta en la región, como niñez, mujeres migrantes, traficantes y las experiencias de migrantes con suyas diversas. Es un gusto tenerlas acá el día de hoy. Bienvenidas. Y con eso paso la palabra a Jimena para que nos presente los hallazgos principales del informe. Gracias, Charlotte. Muy buenos días o tardes, dependiendo a todas y todos. Bueno, de nuevo yo me llamo Jimena Canal y soy investigadora de MMC. Antes que de empezar como con los hallazgos, les queremos contar un poco sobre la metodología sobre la cual se realizó este informe, que contó con una recolección de información cuantitativa y también cualitativa entre septiembre y diciembre del año 2024. Respecto a la información cuantitativa, pueden ver en el mapa toda la información en color morado. Se realizaron 621 encuestas en 5 países de América del Sur que están en el mapa a personas cuidadoras que iban migrando con niños y niñas o adolescentes de 15 nacionalidades de América Latina y el Caribe. Y en total, con estas personas identificamos el movimiento de 989 niños, niñas y adolescentes. Eh, de estas personas, el 57% había llegado recientemente a su destino y ya estaba intentando establecerse en uno de estos países y el 43% estaba en tránsito. Algunos hallazgos de la metodología que pueden consultar en el informe completo es que la mayoría de niños, niñas y adolescentes viajaba con sus progenitores. El 95% de las personas encuestadas manifestó que estaba viajando con sus hijos o hijas y que la mayoría de niños y niñas viajaba bajo el cuidado principal de mujeres. Esto incluso cuando había hombres dentro del mismo grupo de viaje. Y en este sentido, el 68% de las personas encuestadas fueron mujeres. Respecto a la información cualitativa, que pueden ver los pequeños puntitos rojos en el mapa, se realizaron entrevistas con 8 personas migrantes cuidadoras que habían migrado con niños, niñas o adolescentes y 9 informantes clave en Chile y Argentina. Las organizaciones y personas entrevistadas como informante clave están reconocidas en el documento en una lista y les agradecemos nuevamente por sus aportes en la investigación, algunas de las cuales están también hoy aquí presentes y les agradecemos también por su presencia. Antes de pasar a los hallazgos, me gustaría resaltar 2 limitaciones de la metodología. La primera es que 4MI, que es el proyecto de encuestas constantes de MMC, utiliza un muestreo intencional en el que se encuestan a personas al azar que están transitando, pasando o están en alguno de los puntos claves de las rutas migratorias o de la llegada de la migración, lo que implica que los datos son ilustrativos y no son estadísticamente representativos. Y por otro lado, es que la investigación no se hizo directamente con niños y niñas y por lo tanto la perspectiva que se está recogiendo aquí es la de personas adultas, son aproximaciones desde estas personas adultas, tanto que viajaban con niños y niñas como de personas que han investigado la migración infantil. Entonces, ya para pasar a algunos hallazgos, antes de darle la palabra a las panelistas invitadas, el primer hallazgo es que la migración a través de América del Sur es muy riesgosa para la niñez y se presentan riesgos tanto en la ruta migratoria como en los países de destino. Particularmente en la ruta migratoria, el 60% de las personas encuestadas mencionó que los niños y niñas enfrentaron al menos un riesgo durante el tránsito. Pueden ver la gráfica a la derecha, el 1% restante son personas que respondieron que no tenían información. En general, en toda la ruta, los cuidadores encuestados identificaron como principales riesgos del viaje las enfermedades o lesiones que están relacionadas con las condiciones difíciles del viaje, por ejemplo, la falta de alimentación adecuada, la falta de acceso a baños, espacios de higiene, climas extremos, las largas jornadas de caminata, etcétera. También la violencia verbal, que la pueden ver también en la gráfica, que está muy relacionada con el creciente nivel de xenofobia en la región, y también los robos, que es algo que hemos identificado en general para toda la población migrante en América del Sur. Otros riesgos mucho más graves también fueron identificados como el secuestro, que está un poco desarrollado en el documento, la violencia física y la trata de personas también fueron identificados ampliamente entre el 9 y el 13% de las personas encuestadas, como pueden ver en la gráfica.
En la ruta migratoria, la mayor parte de los riesgos se identificaron por parte de las personas que identificaron su ruta, que iniciaron su ruta en los países que tienen el asterisco morado en el mapa, es decir, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. El 71% de las personas que iniciaron su viaje ahí dijeron que el viaje había incluido riesgos para la niñez. Y esto en contraste con, por ejemplo, las personas que iniciaron su ruta en países del Cono Sur, como Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, en la que solamente el 11% de las personas identificaron riesgos para la niñez en la migración. Y quienes identificaron riesgos y mencionaron que los puntos específicos más peligrosos fueron en Perú y en Ecuador, que tienen el asterisco rojo en el mapa, particularmente la frontera sur de Ecuador, en la frontera con Perú, Huaquillas, Aguas Verdes y Tumbes, Quito, la capital de Ecuador, Lima, la capital de Perú, y Tacna, en la frontera entre Perú y Chile. Por otro lado, también vimos que los riesgos de la ruta migratoria no desaparecen cuando la niñez llega a los países de destino. En destino, las personas que ya habían llegado, el 44%, aunque es menos, igual es un porcentaje alto, identificó que la niñez tenía en ese momento riesgos. Los más señalados, pueden ver en la gráfica, fueron discriminación, insultos, violencia verbal, relacionados también muy comunes con episodios de xenofobia y racismo en los países de acogida. Estos eventos en particular fueron resaltados en relación con episodios de discriminación en entornos escolares, donde niños y niñas provenientes particularmente de Haití y de los países del norte de América del Sur, los mismos que mencioné ahorita, es decir, niños y niñas racializados, son víctimas de matoneo y discriminación por parte tanto de otros menores de edad, pero también en algunos casos puntuales de parte de docentes y de directivas escolares. Esto se mencionó principalmente por las personas encuestadas que estaban en Chile y en Perú. Es importante señalar que estos episodios se convierten en obstáculos significativos para la integración social y la estabilidad emocional de los niños y las niñas en el mediano y largo plazo. En Destino, en el documento hay un mapa donde una gráfica donde se pueden apreciar las diferencias de los riesgos que se identifican para las niñas y para los niños. Y se muestra que muchos riesgos a los que se enfrentan las niñas con mayor frecuencia están, por ejemplo, el acoso sexual, la violencia sexual y la trata de personas, están muy vinculados a la objetivación sexual y a la sexualización de los cuerpos de las niñas y de las adolescentes mujeres, que es un fenómeno en el cual se las reduce a sus cuerpos y a sus funciones sexuales como una estrategia de sometimiento y control. Esta situación particular del acoso sexual y la trata de personas fue identificada particularmente en Perú, al que le dedicamos un pequeño apartado en el documento para analizar esto. Por ejemplo, solo las 9 personas que mencionaron que las niñas tenían riesgo de explotación sexual en el país de destino, todas estaban en Perú. Y esto está relacionado con los altos registros de violencia sexual que hay en este país, donde aunque hay un alto nivel igual de subregistro, se denuncian en promedio 34 casos de violencia sexual en contra de la niñez por día, y en el 2023 se registraron más de 300 casos de niñas migrantes víctimas de trata de personas, que es casi un caso diario, una situación muy grave. Por otro lado, las experiencias descritas, este es otro de los hallazgos, y los riesgos, las experiencias que viven pueden ser muy traumáticas y muy difíciles de procesar durante la infancia y la adolescencia, y por lo tanto pueden crear efectos que pueden extenderse a lo largo de la vida. Eh, a estos riesgos descritos se les suman los cambios y las rupturas que hay en las rutinas, en los vínculos que se tienen con las familias, los vínculos sociales, culturales, lingüísticos, etcétera, que representa la migración y también el desafío que tiene la niñez de adaptarse a un contexto nuevo. En general, estas son situaciones que viven todas las personas migrantes, que se conocen como duelo migratorio, donde las rupturas que se generan en el proceso crean una situación de angustia constante y en el que las pérdidas que se están viviendo en ese mismo momento dificultan que se pueda comprender cómo qué es lo que se está viviendo. En la niñez y la adolescencia, que son etapas muy importantes para la construcción de la identidad y para la estabilidad de la salud mental y las habilidades sociales, un proceso de duelo migratorio no tramitado puede tener impactos muy negativos en varios aspectos.
Y esta situación se ve agravada por el hecho de que muchas familias, y es algo que identificamos durante la investigación en los testimonios recogidos, no pueden explicarle o no les dan herramientas a los niños y a las niñas, ni les consultan la decisión de migrar. Entonces, en muchos de los casos, se les dice que van a ir a un viaje temporal y que van a regresar sin darles las herramientas o la oportunidad para poder comprender la magnitud de los cambios que van a vivir. Entonces, como resultado, los niños y las niñas se enfrentan a este proceso que es muy difícil sin ninguna preparación emocional y esto puede intensificar sentimientos de incertidumbre, de ansiedad, de desarraigo. En el documento pueden consultar 5 secciones sobre 5 posibles impactos que puede tener la migración en el mediano y largo plazo. Por un lado están los impactos en la identidad y las relaciones familiares y sociales, que está relacionado con las separaciones que pueden tener de figuras familiares o de figuras de amistad significativas y la pérdida de espacios para el descanso, la pérdida, por ejemplo, de manifestaciones de cariño de parte de sus progenitores durante la ruta. Estas situaciones, al no ser tratadas, pueden afectar la sensación de seguridad de los niños y las niñas, generar un temor constante al abandono y dificultar la creación de nuevos lazos sociales y afectivos. También la construcción de la identidad cultural. En este campo, también hay una alteración importante que identificamos de las conductas personales de niños y niñas que tienen que asumir responsabilidades que en situaciones diferentes son responsabilidades de personas adultas. Por ejemplo, niñas y adolescentes que tienen que encargarse del cuidado de niños y niñas menores, o también el caso de niños y niñas que tienen que trabajar y estar pues ligados a dinámicas de trabajo infantil para ayudar a sostener a su familia. También en el documento se desarrollan los impactos en los procesos escolares, donde se ve el riesgo de repitencia, el riesgo de deserción escolar, que es bastante alto por la interrupción de los ciclos durante la migración, pero también por la dificultad del ingreso y de la adaptación a las escuelas en los contextos nuevos cuando llegan. Por ejemplo, entre las personas que encuestamos que ya habían llegado al destino, el 24% de los niños y niñas mayores de 5 años todavía no estaban asistiendo a la escuela ya habiendo como establecido en un país nuevo. Otro apartado describe los impactos en el desarrollo cognitivo, que está relacionado también con esta de las dificultades de acceder o permanecer en la escuela, pero también con los altos niveles de estrés que puede llevar la ruta migratoria y que en el largo plazo, según expertos, puede generar daños en la funcionalidad del cerebro. También identificamos posibles impactos en la salud mental y emocional por todo lo que hemos descrito, que si no es tratado o tramitado puede generar episodios prolongados de tristeza, comportamientos agresivos, dificultad para dormir, depresión y según algunos estudios a largo plazo se puede transformar en ansiedad, trastorno de estrés postraumático, drogadicción, etc. Otros riesgos, perdón, otra situación muy que identificamos en el documento es la de la salud y el desarrollo físico, también el sistema inmunológico que está relacionado con las condiciones del viaje, donde la falta de alimentos y la falta de acceso a otras necesidades básicas pueden, si se mantienen desatendidas, pueden generar pues situaciones en los cuerpos de las niñas y las niñas. En este caso me parece muy importante mencionar que no se trata de patologizar la migración, como mencionó una de las personas expertas entrevistadas, porque muchas de estas veces en el corto plazo son respuestas normales a situaciones anormales, como mencionaba ella, sino que se trata de poner el ojo en situaciones que si no son atendidas en el mediano y largo plazo pueden convertirse en cosas graves. Y el último hallazgo que quisiéramos mencionar es el de las necesidades que se presentan en la migración. Por un lado, 3/4 partes de las personas encuestadas señalaron que los menores de edad con los que viajaban tenían necesidades en el momento de la encuesta y estas varían mucho, depende del momento del viaje en el que estén, de la migración en el que estén. Por un lado, las necesidades en tránsito pues están obviamente más ligadas al viaje en sí mismo. Se necesitan implementos para dormir, alimentos, esto lo pueden ver en la gráfica, pero también otras que no están ahí como elementos de protección solar, transporte. Y en destino, las necesidades pues cambian un poco. Las principales son las actividades socioeducativas que involucran el juego y la interacción con otros niños y niñas, la alimentación, implementos para dormir, ropa, acceso a educación y atención en salud mental.
Para quienes sea de utilidad, en el documento pueden consultar un mapa en el que se muestran las principales necesidades que mencionan los cuidadores en cada uno de los países donde se hicieron las encuestas. Y por último, en temas de necesidades, en la encuesta no habíamos considerado una opción de respuesta que es la de acceso a documentación, pero esto fue un hallazgo que salió durante la investigación, mencionado por todos los actores claves entrevistados y por varias de las cuidadoras migrantes entrevistadas. Entonces, esto lo que vemos es que la falta de documentos de identidad válidos internacionalmente o incluso de cualquier tipo de documentos es una situación muy común en los procesos migratorios de América del Sur, principalmente para niños y niñas de Venezuela y Colombia, donde un documento de identidad con fotografía solamente se puede tener desde los 9 y 7 años respectivamente. En la gráfica pueden ver qué tipo de documento tenían los niños y niñas identificados a través de la encuesta, agrupados según su nacionalidad. Dentro de ellos, 7 de los 989 no tenían ningún tipo de documento y fue la mayoría de personas, de niños y niñas colombianos. Y podemos ver, por ejemplo, una diferencia en que el 96% de los niños y niñas nacidos en países de América del Sur diferentes a Venezuela y Colombia tenían acceso a una tarjeta o cédula de identidad con fotografía, mientras que este porcentaje es muchísimo más bajo para niños y niñas colombianos y venezolanos. ¿Esto qué significa? Que el tránsito migratorio se hace más difícil, muchas personas temen pasar por los puntos autorizados de control y que se genere un proceso de separación de sus hijos o hijas por no poder como demostrar la identidad. Esto genera que la gente tenga que pasar por la trocha, que la gente tenga que separar su familia y esto genera pues más riesgos en la ruta y en algunos casos también que tenga que contratar traficantes para pasar por pasos irregulares, lo que encarece el viaje también. Por otro lado, la falta de documentos válidos internacionalmente también dificultan la regularización y la integración y aunque muchos países han flexibilizado estos requisitos, en la práctica una identificación con fotografía sigue siendo un requisito inicial para regularizarse, para matricularse, etcétera. Y aunque a veces se puede realizar todo el proceso sin estos documentos, esto genera una carga emocional de dinero y de tiempo para las familias migrantes mientras solucionan la situación. Y antes de pasar a nuestras invitadas, queremos mostrarles como otros elementos que no alcanzamos a abordar aquí, pero estar en el documento para que lo puedan consultar. El primero, que es un hallazgo que está como eje transversal del documento, y es que la experiencia y los impactos de la migración no son uniformes para toda la niñez migrante. Hay algunas características como el género, que ya mencioné un poco acá, la racialización, tener compañía o no durante la migración, tener recursos económicos o no, haber migrado más de una vez o tener acceso a documentos que cambian completamente esa experiencia y la pueden hacer aún más difícil. Por otro lado, están algunas secciones que no vamos a alcanzar a desarrollar, pero para que las puedan consultar, una sección en el documento sobre cuáles son los mecanismos que los cuidadores utilizan para proteger a la niñez migrante, otra que es sobre los movimientos constantes de adolescentes no acompañados y no acompañadas que enfrentan mayores vulnerabilidades y que no tienen como estas formas de protección de las personas adultas que también se mencionan. Y por último, un pequeño apartado sobre la niñez en migraciones sucesivas, que es principalmente niñez de origen venezolana, aunque también hay de algunas otras nacionalidades, que se enfrenta varias veces a estas experiencias traumáticas, varias veces a estos riesgos y por tanto puede tener como mayores impactos en la migración. Muchas gracias. Entonces, doy la palabra a Charlotte para seguir con el evento. Muchísimas gracias, Jimena. Creo que hay varios puntos a los cuales vamos a regresar todavía a lo largo del resto del evento. Y también veo que ya hay unas preguntas en el chat. No duden en compartir también sus comentarios y preguntas ahí. Por ahora le paso entonces la palabra a Magali, que nos va a compartir sobre los desafíos para la integración de la niñez migrante y creo que tal vez también un poco sobre las propuestas, cómo fomentar la integración. Ya te pude dar los permisos de cámara y micrófono, no sé si ya te sirven, pero tienes el micrófono apagado.
¿No te deja? Voy a deshabilitarlo y te lo vuelvo a habilitar a ver si te funciona. ¿Ya? Ay, qué raro. Nada, aquí ya me sale como si pudieras prenderlo. Ay, hasta Si, que lo... si quieres, mientras terminamos de ver si podemos arreglarlo, podemos pasar con Alejandra y ya. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ok, gracias. Bueno, muy buen día a todas las personas que nos están acompañando. Mi nombre es Alejandra Macías Delgadillo y soy vicepresidenta y directora de CAIN México. Primero que nada, pues quiero agradecer a Mixed Migration Center por la invitación a CAIN para participar en la presentación de este informe. Este informe, pues lo celebramos mucho porque es muy importante y muy oportuno. Este, también, bueno, es un gusto compartir este espacio con Jimena Canal y Magali Ávila. Para las personas que no conocen la organización que represento, Kids in Need of Defense, KIND, me gustaría mencionar brevemente que KIND pues, es una organización no gubernamental internacional dedicada principalmente a la protección de niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados de sus familias. Pues desde CAIN imaginamos un mundo donde se protejan los derechos y el bienestar de estas personas que buscan sobre todo, pues migran sobre todo buscando una seguridad. También en América Latina colaboramos con diferentes organizaciones de la sociedad civil y socios gubernamentales para promover los derechos de la niñez migrante y adolescencia, especialmente en México, pues en la frontera del sur. Y en Guatemala y Honduras, pues también se trabaja ahí para garantizar que las personas que están siendo regresadas a su país de origen, pues puedan acceder a todos estos derechos a través de este retorno. Por otra parte, también brindamos asistencia y representación legal a través de una red muy amplia de socios pro bono. Y por otra parte, también se brinda el apoyo psicosocial integral y servicios terapéuticos a través de un equipo dedicado sobre todo a programas psicosociales. Pues bueno, a lo largo del trabajo que hemos realizado en CAIN, hemos observado también que las voces y experiencias precisamente de la niñez y adolescente migrante no acompañada, pues a menudo son invisibles y pues por lo tanto este informe nos parece muy, muy útil y muy importante, sobre todo en este momento actual donde la región pues tiene un contexto migratorio muy complejo. Para mi participación me han pedido que responda algunas preguntas enfocadas sobre todo en medidas que puedan recomendar a actores humanitarios y a los gobiernos de la región, cómo pueden adoptar para que se garantice la seguridad y la protección de estas personas, pero también cómo se pueden como mitigar estos obstáculos para la implementación de estas recomendaciones justo que vienen en el informe. Primero que nada, me gustaría retomar un poco algunos de los obstáculos que enfrentan la niñez y adolescencia en tránsito, pero me gustaría enfocarme sobre todo en los desafíos que enfrentan la niñez y adolescencia no acompañada y separados de su familia.
Si bien, como podemos ver durante el tránsito migratorio, pues las niñas, niños y adolescentes son las personas que son más vulnerables en este contexto. Sobre todo porque corren mayores riesgos y estos riesgos pues se van agudizando sobre todo de acuerdo a la edad de la persona, a la edad de la etapa también de desarrollo, a la falta de un cuidado parental. Y la niñez y adolescencia que migran solos, pues también se enfrentan a otros riesgos que vemos en la ruta y que vienen también ahí en el informe, ya lo señalaba Jimena. Estos riesgos pues pueden ser que puedan ser víctimas de trata, víctimas de abuso. Por otra parte, también es más difícil para estas personas que puedan acceder a una alimentación, a tener un techo, un alojamiento, un espacio donde poder alejarse, pero sobre todo también el que se garantice sus derechos de salud y educación sobre todo. Vamos viendo también que las rutas migratorias son muy peligrosas también, conforme se van poniendo también más restricciones para que las personas puedan entrar a los países, pues estas rutas se vuelven también cada vez más peligrosas y difíciles, y pues la niñez no acompañada se ven obligadas a tomar estas rutas. Además de eso, pues también algunas de las personas traen el trauma de la separación familiar, de la exposición también a ciertos tipos de violencia o explotación sexual, laboral, que pues afectan sobre todo su bienestar mental y emocional. Y con esta afectación a su bienestar mental y emocional, pues también es más complicado para las personas expresar sus necesidades, ¿no? Y sus deseos. Por otra parte, también cuando la niñez migrante y adolescencia no acompañada que llegan a las fronteras internacionales, pues no tienen información sobre los procedimientos migratorios a los cuales pueden acceder en ese país. Les cuesta también distinguir entre pues las diversas autoridades u organismos de sociedad civil que se encuentran ahí para que puedan brindarle pues toda la información, toda esta protección que necesitan. También cuando carecen de documentos, se incrementa su temor a que puedan ser detenidos o deportados, ¿no? También. Entonces, esto también, el que no tengan algún documento, pues hace también que no acudan a autoridades gubernamentales encargadas de brindarles esta protección. Y pues pues muchas de estas personas también carecen de estos documentos que son pues muy necesarios para acreditar su identidad, su edad, nacionalidad, y el no contar con estos documentos pues es más complicado que puedan acceder a todos estos servicios, ¿no? Y sobre todo a una representación legal y el acceso a la justicia. El no tener también esta documentación pues hace que puedan ser víctimas o que puedan correr un mayor riesgo de ser víctimas de explotación, ya sea sexual, laboral o de algún delito grave, y tampoco pueden pues acceder a la justicia o tener acceso a algunos procedimientos para hacer valer sus derechos. Y además de todo esto, pues se suma también la barrera de cultural y del idioma, ¿no? Sobre todo también para personas que no hablan el idioma español, o que son que hablan alguna lengua indígena, pues también es más difícil que puedan acceder a sus derechos, que puedan entender y que se les pueda también decir sus derechos. Y pues actualmente lo que hemos visto también es que los países también van aplicando políticas más restrictivas. Estas políticas se van cambiando con frecuencia y restringen el acceso sobre todo para las personas que requieren protección internacional, para que puedan justo acceder a esta protección, el poder solicitar asilo o la condición de refugiado. Entonces,
también con estas políticas restrictivas, pues hace que las familias se separen y que la niñez y adolescencia pues emprendan estos viajes que son peligrosos y que los expone a estos riesgos que ya había mencionado. Entonces, bueno, con relación a esto, me gustaría destacar 3 recomendaciones críticas que vienen en el informe y que se alinean pues principalmente con las recomendaciones que CAIN busca promover con gobiernos y socios de Naciones Unidas y otros miembros también de sociedad civil que trabajan pues sobre todo en la garantía y protección de los derechos de niñez y adolescencia migrante. Estas 3 recomendaciones críticas pues a las que me voy a enfocar son principalmente datos y evidencia, información, asesoramiento y representación legal y por último vías seguras y regulares. Bueno, sobre datos y evidencia, pues vemos que a pesar de que la niñez y adolescencia pues se encuentran dentro de las poblaciones de migrantes y refugiados más vulnerables en el mundo, pues vemos que no se hace mucha investigación y no hay datos sobre la situación de la niñez migrante y adolescencia no acompañada o separada. Generalmente, pues todos estos datos son invisibles. Algunos de estos datos están disponibles en ciertas rutas, pero hay muy pocos datos de estas personas. Por lo general podemos encontrar algunos datos, sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos o en algunos procedimientos con ciertas autoridades, por ejemplo, con las comisiones nacionales de refugiados, o con algunas autoridades también de migración que detienen a las personas. Son quienes tienen estos registros de estas personas, pero en sí, pues no hay información sobre cuáles son los perfiles de la niñez y adolescencia migrante, cuáles son las razones por las que están saliendo de sus países, sus necesidades de protección sobre todo. Entonces, por eso es muy importante que esta recomendación que va dirigida sobre todo a actores humanitarios puedan ampliar la investigación sobre la niñez migrante no acompañada y separada para comprender, pues sobre todo esto, cuáles son sus necesidades y sobre todo para que los gobiernos puedan publicar y recopilar toda esta información, pues desglosada también de acuerdo a la edad, género, nacionalidad, pero sobre todo también es muy importante que podamos tener acceso a esta información para poder identificar las necesidades y que se puedan pues movilizar o disponer de recursos y programas que cubran estas necesidades, pero sobre todo que se garantice la protección de estas personas. Bueno, eso por una parte. Por otra parte, sobre la información, asesoramiento y representación legal, pues también vemos que no hay información documentada para que podamos tener como más información de realmente en qué países se garantiza que la niñez migrante no acompañada y separada está teniendo acceso a la representación legal. Esto es muy importante porque sobre todo hemos identificado Alejandra, lamento interrumpirte, pero tal vez si podrías ir cerrando con los últimos puntos, con los más claves, para tener suficiente tiempo para la discusión al final también. Claro, sí, bueno, en este sentido, sobre la representación legal, pues es muy importante que sí puedan acceder, porque sobre todo, pues sí hay información documentada que cuando una persona tiene acceso a la representación legal, pues hay más probabilidades de que sus casos sean de éxito. Y bueno, por ejemplo, en los casos donde las personas solicitan la condición de refugiado, pues también hay información donde se puede evidenciar que los procesos pueden ser más rápidos y justos. Por eso también para CAIN es muy importante que sí se pueda garantizar la representación legal, pero sobre todo también de acuerdo a la edad de la persona
y sobre todo que esta información sea proporcionada de acuerdo a la edad de la persona, pero es importante que se garantice la información, porque uno de los riesgos también que veíamos es la incertidumbre por la que pasan las personas al no tener información sobre qué va a pasar con sus casos y qué va a pasar con su, pues sí, de acuerdo con la situación de cada persona. Entonces, por otra parte, también en relación a vías seguras y regulares, aquí es muy importante el que los gobiernos puedan ampliar las vías de regularización migratoria para que se pueda reducir la migración de niñez, migrante y adolescencia no acompañada por estos caminos que son de riesgo, por estas rutas migratorias que son de riesgo, para evitar que puedan ser víctimas de trata o de algún delito. Y en ese sentido, pues la recomendación es a los gobiernos, sobre todo, de que puedan garantizar el que puedan acceder a vías humanitarias, que puedan otorgar sobre todo mayores facilidades y menos requisitos para la documentación, sobre todo para la reunificación familiar, porque también muchas de estas personas de niñez migrante y adolescencia no acompañada lo está haciendo por una reunificación familiar. Entonces es muy importante que se pueda facilitar estas vías de regularización o de migración para garantizar la unidad familiar y la regularización migratoria. Entonces, me quedaría con eso. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, y especialmente por este resumen, o sea, tan conciso, y también, o sea, por señalar estas temáticas tan importantes como el acceso a la información, la falta de documentación y también, o sea, la necesidad de vías seguras y regulares. Con eso pasamos ahora sí a Magali. Espero que ahora sí te podamos escuchar. Sí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ahora sí te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar en esta presentación, que me parece súper importante. Es el trabajo en realidad que hace el colectivo Sin Fronteras desde Chile, específicamente sobre la situación de la niñez en Chile. Y más que datos demográficos, las niñeces y adolescencias son personas, cada una de ellas y ellos tienen historias, y además porque ellos no deciden migrar. Chile es un país que está envejeciendo y gracias a las personas migrantes el bono demográfico se está manteniendo. Y aunque la población de niños, niñas y adolescentes está creciendo, las políticas públicas no se están ajustando a esta realidad, por eso que estamos viendo muchas dificultades. La Corporación Colectivos Sin Fronteras trabaja hace 22 años en Chile, promoviendo la interculturalidad y acompañando a las niñeces y adolescencias que migran. Hacemos talleres de lunes a sábado dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Ofrecemos orientación migratoria en el área legal, social, a familias migrantes. Hacemos incidencia política en defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, especialmente las niñeces y adolescencias, y entre otras actividades que tenemos, desarrollamos hace 17 años el Carnaval Dignidad Sin Fronteras. Ahí hay algunas imágenes de los niños, las niñas que están, de los talleres que participan en este carnaval. Y este carnaval es un pasacalle artístico, cultural, que recorre las calles del sector donde estamos, en la Comuna de Independencia, promoviendo el reconocimiento de los derechos de la niñez que migra. Todas nuestras actividades y atenciones son gratuitas. Durante estos años hemos visto los cambios de las dinámicas migratorias desde una migración principalmente peruana y feminizada hacia una migración mayormente venezolana y familiar. Hoy nos encontramos bajo una nueva ley de migración y extranjería implementada en el año 2023 y con una fuerte restricción, especialmente a ciertas nacionalidades como Cuba, Haití, República Dominicana y Venezuela. Y en este último tiempo, los y las legisladoras han impulsado un conjunto de propuestas segregadoras, punitivas y privativas de derechos de amplios sectores de la población migrante, especialmente de quienes se encuentran en mayor grado de exclusión
y vulnerabilidad como la niñez que migra. El Senado está a punto de aprobar indicaciones como priorizar el acceso a la educación de estudiantes nacionales por sobre las y los migrantes, la reconducción, expulsión indirecta de niños, niñas y adolescentes y la cesación de visas que le hayan sido concedidas en casos en que se aplique la expulsión de alguno de sus adultos responsables. También catalogar como delito el ingreso migratorio irregular y sancionar a quien arriende y subarriende un inmueble a personas que se encuentran en situación migratoria irregular. Y a pesar de que ha disminuido el ingreso clandestino o irregular de niños, niñas y adolescentes extranjeros a Chile, es preocupante que sigan ingresando por pasos no habilitados, lo que conlleva a muchas vulneraciones de derechos. Desde el colectivo Sin Fronteras, promovemos y acompañamos la regularización migratoria de niños y niñas, pero hemos visto dificultades en los casos de quienes provienen de Venezuela, principalmente porque no pueden acceder a la documentación requerida para cumplir el proceso, porque no existe una misión diplomática en Chile. En abril pasado presentamos un recurso de protección por 31 niños y niñas de origen venezolano para que el Estado de Chile cumpla con el mandato de su regularización. El que una persona no tenga un documento que acredite su permiso de residencia en Chile agrava su situación socioeconómica, porque no puede acceder a la protección social que existe para la población vulnerable. Si los padres, madres o adultos responsables no tienen documentos chilenos, sus hijos, hijas o niñeces bajo su cuidado quedan expuestos a mayor pobreza. La encuesta CACEN, Caracterización Socioeconómica Nacional, indica una brecha importante entre la niñez migrada y la niñez chilena que se ha acentuado respecto a los indicadores del año 2020. En esta encuesta que vemos, que es del año 2022, mientras que la pobreza en niños, niñas y adolescentes chilenos afectaba al 10% de esa población, en el caso de los niños, niñas extranjeros es mayor, 17,7%. En cuanto a la pobreza multidimensional, que considera diversas privaciones, la encuesta señala que el 17% de niñas, niños y adolescentes chilenos vive esa situación, pero en el caso de las y los extranjeros es mucho mayor, 37%, o sea, 20 puntos porcentuales más. Pero esto no considera que las familias migrantes no tienen redes familiares en donde se puedan sostener, y esto hace más difícil que puedan salir de la situación de pobreza. Por eso que está aumentando, digamos, estas brechas, ¿no? En cuanto al acceso a la educación, no solo existen brechas entre niños y niñas chilenas migradas, sino también entre niñeces migradas con documento chileno, que es el RUN, Registro Único Nacional, y sus pares sin regularización migratoria con IPE. El IPE es el identificador provisorio escolar que el Ministerio de Educación les otorga a las y los estudiantes extranjeros que no tienen permiso de residencia en Chile para que puedan matricularse en la educación escolar mientras regularizan su situación migratoria. Pero este identificador no le permite acceder a beneficios estudiantiles que otorga el gobierno a estudiantes vulnerables, ni para postular a becas para continuar estudios superiores. Al comparar los datos de estudiantes con IPE del año 2020 con los del año 2023, se ve que prácticamente se ha duplicado el número de estudiantes con esta identificación, siendo mayor incluso al aumento del número total de estudiantes extranjeros en Chile. Con respecto a las vulneraciones que existen en la niñez que migra, destacamos la migración irregular, la falta de documentación, la irregularidad migratoria, pobreza y exclusión, el racismo y la frágil protección del Estado. Con respecto a qué dicen los niños y niñas que migran, ¿no? Las niñeces y adolescencias del colectivo Sin Fronteras viven la discriminación en sus establecimientos educativos, en las calles, y por supuesto les afectan los discursos que les criminalizan, excluyen,
como la Ley de Migración y Extranjería que vulnera sus derechos. Durante el Carnaval Dignidad Sin Fronteras de este año, las y los voceras de niñeces y adolescencias acusaron el trato discriminatorio que están viviendo. Les duele ser marcados como delincuentes, porque migrar no es un delito. Declara, merecemos vivir con dignidad, amor y oportunidades igualitarias. Invito a las personas a que puedan escuchar la declaración completa que hicieron estos chicos, chicas durante el carnaval en nuestro Instagram del colectivo Sin Fronteras. En sus palabras se manifiesta el impacto que causan las dificultades de inclusión de ellos, ellas y sus familias. Por otro lado, un estudio de la Defensoría de la Niñez sobre las opiniones de niños, niñas y adolescentes respecto a sus derechos y otras temáticas destaca que los niños y niñas tienen mayor discriminación, sienten mayor discriminación en un 61% en comparación a quienes nacieron en Chile, que lo sienten en un 48%. Las principales razones para sentirse así son por su nacionalidad o la de sus padres y por su color de piel. Y bueno, voy a terminar esta presentación con esta imagen, que es un dibujo, que es una réplica de una foto tomada durante, estamos viendo a los chicos y chicas voceras, pero en la siguiente gráfica, ya la última, la MENA, presentamos esta imagen que es de una foto tomada durante un ataque de xenofobia sucedido en el año 2021, donde decenas de personas destruyeron y quemaron enseres de personas migrantes que vivían en carpas en la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Y había una niña que miraba impávida, digamos, esta situación. Y bueno, con esta imagen queremos decir que es un derecho, migrar es un derecho, y no queremos más racismo y xenofobia. Gracias. Muchísimas gracias, Magali. Creo que también era como una perspectiva muy complementaria a la de Alejandra. Y te agradecemos mucho por compartir estas experiencias del caso de Chile. En honor al tiempo, ya vamos a cerrar pronto, pero queremos, si hay una, máximo dos preguntas, creo que una pregunta sí podríamos tomar, si alguien puede levantar la mano. Ya hemos respondido varias preguntas y dudas en el chat que eran principalmente sobre el informe de investigación, pero también si hay una pregunta en cuanto a la intervención de Alejandra o a la intervención de Magali, pueden alzar la mano virtual y les damos la palabra. Veo que Silvia Correa tiene una pregunta. Silvia. Hola. Ya tienes la sección de cosas. Bien, solo una pregunta breve. Dentro del estudio, no sé quién la quiera responder, o de las experiencias que tienen en el trato directo con la niñez. Sus manifestaciones o su relación con el tema de religioso, no sé si haya algo que quieran compartir, que tengan información de ese dato. Yo coordino una red de iglesias que trabajan con niñez migrante y me gustaría ver si algo salió dentro del estudio o dentro de las experiencias que ustedes tienen. Eso sería la pregunta. Yo creo que dentro del informe de investigación no es algo que haya surgido. Entonces, más bien dirijo la palabra a Magali o Alejandra, si eso es algo que han observado. Tal vez en el tema de integración en Chile, la importancia de la iglesia, de lo religioso. Solo en realidad comentar que, claro, hay organizaciones como el Colectivo Sin Fronteras, digamos, que no tiene
vinculación con ninguna iglesia ni organismo del gobierno, pero sí existen en Chile. Está el Servicio Jesuita Migrante, qué sé yo, la FASIC, y otra, el INCAMI, que son organizaciones que dan apoyo a las personas migrantes en orientación migratoria, pero así como que esté, que haya algo que tenga que destacar sobre la religión, no podría decir nada de eso. Perfecto, gracias Magali. También veo en el chat una pregunta que es lo que hacen los gobiernos. Creo que, o sea, en ese momento no tenemos el tiempo para ir al fondo como en esa temática, pero les quería señalar que también en el documento van a encontrar, de hecho, una serie de recomendaciones también a los actores estatales que les invito a consultar también para profundizar en este aspecto. Entonces, en honor a tiempo, porque le queríamos mantener dentro de 1 hora, les agradezco mucho la participación en este espacio. Ya hemos compartido varias veces el informe de investigación en el chat. Le encuentran en la página web del Mixed Migration Center. Ahí está la versión en inglés y en español. En la página web también encuentran, y eso también hemos compartido en el chat, el dashboard que contiene los datos que presentamos en el informe de investigación. Ahí le pueden consultar, pueden jugar un poco con los datos, le pueden explorar y ojalá también les sirve para sus programas, para sus intervenciones. Finalmente, también les quisiera señalar que tenemos una encuesta para todos los participantes del evento. Creo que también hemos compartido el enlace ya en el chat. Nos ayudaría muchísimo si podrían llenar la encuesta de satisfacción. Y bueno, con eso también agradeciéndole a Magali, a Alejandra y también a Jimena. Y muchas gracias por la participación de todos y ojalá hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.